Hola, soy Lish. Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo número 102 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Y en esta ocasión, como ya se nos había comentado anteriormente, parece ser que presenciaremos el pasado de Shimo Haya. Sin duda alguna, uno de los mejores pasados que hay en la historia de este manga, porque de hecho, a pesar de que esté basado en hechos reales, esta historia pareciera que escrita por alguien de ficción, ¿no? Porque es totalmente heroica e increíble. Y bueno, en estos spoilers más que nada veremos el heroísmo de Shimo Haya, pero también el precio que tuvo que pagar por realizar estos actos. Y bueno, ya lo platicaremos poco a poco, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Muy bien, este capítulo inicia directamente con el flashback hacia su pasado. Realmente no tenemos mucho contexto acerca de la pelea actual, solamente nos vamos a centrar directamente en este recuerdo por parte de Shimo Haya. Nos ubicamos en Finlandia, justamente cerca del lago Kayo, en donde podemos ver la primera aparición de Shimo Haya. Ahí se nos explica la situación de ambos ejércitos. Se nos menciona que el 30 de noviembre de 1939 inició la guerra, puesto que la Unión Soviética lanzó una invasión directamente hacia Finlandia. Pero la diferencia entre los ejércitos de ambas naciones era realmente abrumadora, puesto que Finlandia era prácticamente un tercio del ejército total de la Unión Soviética, explicándonos que esto fue como tal la guerra de invierno. Es así que pasamos a la línea defensiva, en donde se nos dice que por la poca cantidad de gente que tenían, era de aproximadamente unos 32 hombres. Todos tenían demasiado miedo al ver la gran cantidad de ejército, porque obviamente 32 personas no iban a poder contra tanta cantidad. Es por esa razón que nadie quería estar ahí y prácticamente se estaban dando por vencidos, hasta que apareció Simuna, es decir, Shimo Haya. Se utilizó Simuna como una forma de sobrenombre para él, aunque por supuesto que para los ejércitos de la Unión Soviética comenzó a llamarse la Muerte Blanca, ya que tan pronto como apareció, sin importar que fueran una gran cantidad de soldados, estos comenzaron a caer uno tras otro, debido a que no podían comprender quién les disparaba desde la lejanía, simplemente no veían de dónde venían los disparos. Y es así como el sol comenzó a iluminar a Finlandia, debido a que por fin los soldados se dieron cuenta de que sí había una oportunidad para ellos debido a este hombre. Y es así como la línea de defensa de 32 hombres logró alejar aproximadamente un ejército de 4000 soldados. Y es que por supuesto que al no encontrar a aquel soldado que estaba acabando con ellos, simplemente perdieron el control y comenzaron a romper sus filas, razón por la que emprendieron la retirada. Y bueno, con esta primera hazaña en la guerra, básicamente Shimo Haya recibió su perfil, es decir, uno de los mejores francotiradores que tenía Finlandia y obviamente una enorme amenaza para el ejército soviético. Obviamente, como ya lo comentabas, recibió el apodo de la Muerte Blanca, por lo que muchos comenzaron a sentir un terror tremendo cuando se decía que la Muerte Blanca estaba en el lugar, aunque bueno, realmente nadie era capaz de presenciarla, ya que ni siquiera tenías el tiempo de acercarte a él, algo que era sinceramente impresionante. De cualquier manera, ahora sí, después de este combate, obviamente los compañeros de Shimo Haya estaban completamente felices y agradecían tener en sus filas a Simuna, ya que obviamente gracias a él sí sentían que tenían una oportunidad para ganar. De hecho, muchos comenzaron a bromear de diferentes cosas, que por ejemplo Shimo Haya tenía una puntuación perfecta de sus tiros, o sea, no fallaba ninguno, mientras que otro de sus compañeros solo acertaba uno de cada 100, o tal vez uno de cada 1000. Entonces, pues básicamente en este contexto todos estaban bastante felices y tranquilos, y el agradecimiento y admiración que tenían hacia Shimo era tan grande que incluso mencionaban que era una especie de deidad guardiana, ya que si sentían que era todo omnipresente y que si estaba él nada les iba a pasar, algo que sin duda alguna también es bastante interesante, la perspectiva que tenían los demás hacia Shimo, de un héroe completamente, un salvador. Y de esta manera se nos dice en algún punto que, bueno, Shimo va a dormir debido a que al día siguiente le toca la guardia. Y de hecho muchos dicen que tal vez deben seguir el ejemplo de Shimo, ya que él sí descansa lo suficiente para poder estar al 100% en la batalla. De esta manera, ante toda esta expectativa y creación de imagen que hicieron de Shimo Haya, vemos la realidad. Y esta era algo completamente diferente a lo que podíamos esperar, ya que cuando vamos con Shimo, vemos que este realmente nunca pudo dormir en paz en todo lo que transcurrió de la guerra, ya que se nos comenta que realmente cada que mataba a una persona, él la tenía en cuenta, es decir, iba contando uno tras otro. De hecho, en la primera batalla por ahí se narran unos 130 y tantos, pero parece ser que mientras Shimo intenta
intentaba dormir, él revivía una y otra vez a esas personas que había asesinado, incluso contando y contando y contando, algo que simplemente no le podía traer la paz. Y vemos que lo único que podía hacer Zimo era decir lo siento, ya que a pesar de que él se sintiera terriblemente mal por estos actos, él también sabía que lo estaba haciendo por su nación, es decir, si él no intervenía, ellos iban a ser masacrados. Tal como ocurrió en un principio, todos estaban prácticamente rendidos ante el poder de la Unión Soviética, pero él era de las pocas cosas que podía hacer que Finlandia saliera adelante, entonces él no podía darse el lujo, a pesar de lo que creyera o pensara, de retirarse, y es por eso que se veía obligado a seguir peleando. De esta manera vemos cómo la leyenda de Zimo Haya simplemente se extendió, llegando a un récord de 540 víctimas, por lo que sí, Zimo Haya parecía completamente imparable, aunque en el momento en el que estaba a punto de llegar a su récord máximo, que fue de 542, un evento bastante curioso sucedió, ya que un francotirador enemigo ni siquiera le estaba apuntando a Zimo, apuntó en una dirección completamente diferente, pero bueno, por cuestiones del destino parece ser que esta bala rebotó en un tronco o en un lugar, dirigiéndose específicamente hacia Zimo Haya e impactando en su rostro, una de las cicatrices más características de Zimo Haya y que bueno, ya hemos visto en diferentes representaciones, que yo creo que tarde o temprano la vamos a ver en Shumatsu, pero bueno, al final de cuentas esta bala impacta en Zimo. Obviamente sus compañeros se preocupan por él y corren a ver qué es lo que sucedió, y en ese momento también Zimo, a pesar de que su muerte está cerca, él siente que eso es una especie de salvación para él, ya que a final de cuentas parece ser que su travesía está a punto de terminar, pero sorpresivamente esto no es así, ya que a pesar de que las heridas de Zimo Haya parecían ser graves, a final de cuentas lograron salvarle la vida. Y de esta manera terminó su trayecto en la Guerra de Invierno, mostrándonos cómo a final de cuentas él se retiró y simplemente descansaba en su silla junto a su perro Kille, una de las escenas más bonitas que veremos en este episodio. Aunque bueno, a final de cuentas se nos comenta que a pesar de la letalidad de este personaje, él también fue una de las personas más bondadosas de todas, que simplemente se vio obligado a hacer esto por defender a su patria, algo que creo que la mayoría debería haber hecho si es que tuviera este tipo de cualidades. Y ahora sí, de esta manera terminamos los spoilers, relatando una de las mejores historias que hay por sí solas. Es que es lo que te digo del pasado de Zimo, aquí no tienes que agregar nada porque realmente su pasado es impresionante. Es una historia casi de película, entonces nárrala tal cual es y no hay ningún problema. Creo que sí está bastante basado en la realidad, no recuerdo lo del disparo de Zimo si sí fue así, pero pero según recuerdo sí se comentaba que es de un disparo perdido, o sea, fue totalmente coincidencia, es decir, nadie nunca logró atrapar a Zimo. Y bueno, esta persona pues tuvo la fortuna de que pues, le rebotó una bala y le dio a Zimo, pero realmente creo que así fue, esa es la narración oficial. También por ahí nunca vimos realmente Kille participando en el campo de batalla, creo que esto no lo vamos a ver, aunque bueno, ya habíamos teorizado que por ahí Kille fuera una bala, eso sí podría llegar a pasar, ojalá y no, pero de hecho me gusta cómo al final de su vida pues su perro Kille sí estuvo ahí, ¿no? Acompañándolo, claro. Entonces esa parte está muy genial, y sobre todo creo que uno de los aspectos más importantes de su pasado son los traumas que Zimo tuvo, y esa es una de las razones por las cuales aceptó empezar a sacrificar sus órganos. Él siente que tiene un pecado que pagar, y esta es una especie de penitencia que él mismo se da ante la culpa de haber acabado con tantas personas. La verdad es que Zimo me parece un personaje interesantísimo y complejo. Pero bueno, pues con esto termina básicamente el pasado de Zimo Haya. ¿Qué viene a continuación? Obviamente el pasado de Loki lo tenemos que ver. No sé si va a ir directamente conectado o tal vez veamos algo más de batalla y después pasemos al pasado de Loki, que vamos a ver en qué se enfoca principalmente. Sí, de hecho no sé si estoy mal, pero generalmente sí vemos un poco más de pelea para separar los dos pasados. Sí. Entonces sí creo que antes de ir directamente con el pasado de Loki, vamos a tener un capítulo de batalla. Probablemente vamos a ver qué es lo que sucedió con la bala que lanzó Zimo Haya y ya. Exacto. ¿Y de qué crees que vaya a tratar el pasado de Loki? Que hay varios aspectos, la verdad. ¿Sabes qué? Me gustaría el hecho de que hagan un poco de referencia a los viajes que tuvo con Thor. Obviamente no se basa directamente en toda esta mitología nórdica realmente, pero sí me gustaría que sí tuviera un poco de relación con Thor. O sea, ya lo hemos visto un tanto cercano, sabemos que en la mitología hicieron varios viajes juntos como tal, entonces sí me gustaría que nos muestren un poco de unión con el personaje y claramente que nos digan un poco más acerca de Odín.
No sé si podríamos aprovechar para eso el pasado de Loki y descubrir un poco más de cómo es que él, bueno, se adentró en los dioses, porque técnicamente sabemos que se transformó en Odín por otras cosas que por simplemente nacer como tal. Sí, eso está un poco extraño. Hay que ver principalmente cuál es la relación de Loki y Odín, porque bueno, decimos que es su hijo, pero no sabemos realmente si es su hijo. Tal vez sean tipo compañeros. Hay que ver si Loki es consciente de lo que Odín quiere hacer, que yo creo que no. Y también creo que otro factor muy importante a ver es el pasado de Loki con Brújil, que también vamos a ver qué pasó ahí, cómo surgió ese romance o esa obsesión. Él la iba a tocar y ella... Podría ser. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con los spoilers. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Recuerden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que también puedan disfrutar de este. Y sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. Chau, chau.